Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra. Y vamos a tomar lectura de este capítulo 13, 18 versos que creo que tienen gran riqueza para usted y para mí en esta mañana. Y dice la palabra de Génesis 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, ¿quién? Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar en donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó altar allí a Jehová. ¿Qué tal si usted inclina su rostro un segundo? Padre, te damos gracias y te pedimos en esta hora, Señor, que en los próximos minutos no sea, Señor, el ser humano hablando, sino que sea tu espíritu hablando a través de la vasija que hoy, Señor, tú quieras usar, Señor. Padre, bendigo este tiempo y te pido, Señor, que sea ese espíritu dulce, apacible, amable, Señor, el que toque el corazón de cada uno de nosotros en este lugar, que nos hable de una manera profunda y de una manera trascendental hacia lo que tú quieres, Señor, que nosotros nos demos cuenta para poder avanzar y transicionar hacia el tiempo que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar acerca de todo este pasaje del capítulo 13 de Génesis, y yo he titulado este tema Más allá de lo alcanzable. ¿Y por qué más allá de lo alcanzable? Porque cuando hablamos de transiciones, entiéndase bien que transiciones, si lo pudiéramos definir, es el proceso mediante el cual usted y yo pasamos de un estado a otro. Y en este tiempo, en este mes, un mes en donde quizás para muchos es de celebración, de unidad familiar, un mes en donde hay comida abundante, y para muchos eso es lo mejor del mundo. También para muchos otros es un mes de evaluación, es un mes en donde podemos estar observando todo lo que ha sido el año, pero también lo que será el próximo año. Porque quien no tiene la capacidad de proyectar hacia el futuro es una persona que está estancada.
Pero usted y yo no somos los que estamos estancados. Usted y yo somos personas que proyectamos y que miramos más allá, que miramos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere. Y más allá de lo alcanzable, tiene tres aspectos bien importantes que hablan acerca de la transición. Nótese que en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Sin embargo, cuando Abraham obedece al mandamiento de Dios, hay una persona que se viene con él. Quizás, yo no sé, la Biblia no lo dice si Abraham lo invitó o no lo invitó, pero dice la Biblia en los primeros versículos del capítulo 12 que cuando Abraham salió, Lot se fue con él. Y efectivamente, durante el proceso del peregrinaje de Abraham, desde el lugar donde estaba, desde esa tierra pagana hacia el lugar a donde Dios lo quería llevar, en ese proceso Dios bendijo a Abraham, pero Dios también bendijo a Lot por causa de Abraham. Y ahí es donde se desencadena todo lo que ya leímos en estos 18 versos del capítulo 13, que Lot tenía también vacas, ovejas, ganado, tenía siervos, tenía una cantidad de cosas. Y era tanto lo que tenía Lot y tanto lo que tenía Abraham, que la tierra donde estaba no era suficiente. Y llegó un momento en donde Abraham tuvo que hacer un alto en el camino y mirar y observar qué era lo que estaba sucediendo para poder proyectar qué era lo que Dios quería que él hiciera en ese momento. Y dice la Biblia que entonces Abraham se acercó a Lot y le dijo: venga, hermano, vamos a hacer un convenio usted y yo. Yo necesito que usted sea parte de mí. O sea, ya la tierra no alcanza para los dos, pero si usted mira a lo largo y a lo ancho, hay mucha más tierra. Para donde usted se vaya, yo me iré al lado contrario. Si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si usted a la izquierda, yo a la derecha. Pero no podemos pelear, no podemos estar armando acá pleito, porque tú y yo somos hermanos. Pero hay algo que sucede después de todo esto, y está en el verso 14. Cuando usted lee el verso 14 se da cuenta de que dice que después de que Lot se apartó de Abraham, sucede algo. Hay un cambio, hay una transición ahí especial. Y ahí es el primer punto que tiene que ver con el tema de esta tarde. Y es que más allá de lo alcanzable se tiene que dar una transición en el tiempo de Dios. Dice la palabra, versículo 14, acompáñeme. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios, versículo 14 del capítulo 13. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, después de que Lot se separó de Abraham, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Dios había estimado para Abraham hacer o permitirle o ratificarle más bien una promesa que ya de antemano había recibido, una promesa de ser bendecido, una promesa de poseer tierra, una promesa de grandeza, una promesa de descendencia. Pero en este capítulo 13, versículo 14, Dios ratifica en un momento preciso de la vida de Abraham. Y es en el momento en donde Lot se aparta de él. En los procesos de transiciones muchas veces usted y yo nos vamos a dar cuenta que habrán personas, escenarios, lugares de los cuales usted y yo nos tenemos que alejar, a los cuales usted y yo tenemos que poner una distancia para poder entrar a lo nuevo de Dios, para poder dejar atrás lo que Dios quiere que dejemos atrás y poder proyectarnos hacia el tiempo que Dios tiene. Muchas veces es necesario, y lo ha escuchado usted muchas veces en predicaciones, que es necesario sacrificar a tu Isaac para poder ver lo nuevo que Dios quiere resucitar en tu vida. Pero en esta mañana, en este tiempo, yo quiero llevarte a entender que hay situaciones en tu vida, que hay personas en tu vida, que hay escenarios en tu vida, que es necesario que ahora, en este tiempo, tú los dejes atrás. Porque es en el tiempo de Dios en donde comienzan los procesos nuevos. Es en el tiempo de Dios en donde viene la bendición. Es en el tiempo de Dios en donde tú y yo podemos comenzar a ver lo que antes no veíamos. Usted se va a dar cuenta de que hay momentos en la vida en donde quizás las circunstancias alrededor no cambian, pero la forma de mirar las circunstancias sí cambian. Y es que ha pasado ciertas cosas en nuestras vidas que nos han llevado a madurar, que nos han llevado a crecer y que nos han llevado a tener una vista diferente, un enfoque diferente de las circunstancias. Y aunque las circunstancias son las mismas, mi actitud no es la misma. Y ahí es donde usted y yo estamos en el tiempo preciso de Dios para poder ver lo que Dios quiere que usted y yo hagamos.
Porque en el momento en que Lot se apartó de Abraham, dice la Biblia que Dios vino con una palabra y le dijo: Abraham, levanta la vista. Le está diciendo Dios a Abraham: mira, no habías podido ver lo que yo quería mostrarte porque estabas quizás muy preocupado, muy ocupado atendiendo los problemas que estabas teniendo con Lot. Estabas atendiendo las quejas que tus pastores venían a colocarte acerca de lo que los pastores de Lot estaban haciendo. Estabas muy ocupado tratando de mirar de qué forma podías ubicar a Lot en un lugar en donde se sintiera cómodo. Y muchas veces usted y yo pasamos la vida tratando de resolverle la vida a otros y no nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere mostrar. No nos damos cuenta de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros para que nuestras vidas sean diferentes y podamos transicionar. Hay situaciones en la vida personal que muchas veces están estancadas porque usted y yo no hemos logrado entender los tiempos de Dios. Pero en el momento preciso, cuando Lot se separó de Abraham, era necesaria esa ruptura, era necesaria esa separación, era necesario que este hombre se apartara de Abraham para que Abraham pudiera abrir los ojos y ver lo que Dios tenía para él. Salmo 37, versículo 3 dice lo siguiente, y simplemente se lo referencio y se lo leo: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y cuando uno se da cuenta de lo que el salmista está queriendo decir en este capítulo 37, está hablando no solamente acerca de todo lo bueno que Dios nos puede dar, sino de la actitud que usted y yo debemos asumir en medio de los procesos transitorios de la vida. Porque sabe una cosa, usted y yo en el lugar en donde estamos hoy, y no hablo del lugar físico, hablo del contexto, del momento en el que usted está, de su vida, en el contexto familiar, emocional, espiritual y aún personal en el que usted está, no es el lugar necesariamente en donde Dios lo quiere tener hoy. Porque usted simplemente está en un proceso de transición de donde hoy está a donde Dios lo quiere llevar. Y ahí entra el segundo punto de este tema: más allá de lo alcanzable, en el lugar de Dios. Porque nótese lo que sigue citando la palabra, que después de que Lot se apartó de Abraham, Dios le habló y le dijo: mira, ¿desde dónde? Desde el lugar en donde estás. Y hay algo bien interesante de lo que Dios le dice a Abraham. Le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. Y yo no sé si usted se habrá detenido a pensar, pero yo no me imagino a Dios hablándole a Abraham en medio de un valle. Porque en medio de un valle rodeado de montañas, ¿cómo logra uno ver realmente la magnitud de la tierra? Evidentemente Dios le estaba teniendo que hablar a Abraham en un lugar alto, en un lugar en donde él podía tener la capacidad verdaderamente de mirar el norte, el sur, el este y el oeste. Es ahí donde Dios le habla. Y cuando vemos y estudiamos un poquito la vida de Abraham, nos damos cuenta de que a Abraham le gustaban los lugares altos. Abraham era un hombre de montaña, un hombre que le gustaba siempre ir a la presencia de Dios en un lugar alto. Y aquí quizás no era la excepción. Aquí quizás Abraham estaba en un lugar alto. Y en este lugar alto es donde Dios le habla a Abraham y le dice: mira, desde el lugar en donde estás, levanta tu mirada, levanta tu cabeza y mira al norte, al sur, al este y al oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Comparemos un poquito esta promesa con la promesa del capítulo 12. Devuélvase un poquito al capítulo 12. Capítulo 12 de Génesis. El capítulo 12 de Génesis dice: la promesa que Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esa es la promesa inicial que Dios le hace a Abraham. Pero ¿qué encontramos ahí también? Que en el capítulo 13, versículo 14, hay un complemento.
Pero hay un complemento basado en el proceso transitorio que ya había vivido Abraham. Abraham ya había transitado el desierto, ya había transitado la tierra, ya había obedecido a Dios, ya había dado un paso de fe. Y en ese paso de fe y en ese proceso en el que Dios lo llevaba, llegó el punto, llegó el lugar, llegó al tiempo donde Dios quería complementar la bendición, porque le había prometido ser una nación, pero no le había prometido tierra. Ahora aquí le promete una tierra. Regrese al capítulo 13. Porque le está diciendo: levanta la mirada, levanta la vista desde el lugar en donde estás y mira hacia los 4 puntos cardinales, porque yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra que estás viendo. Toda la tierra que abarca tu mirada te la daré. Le había prometido ser una nación, ahora le estaba prometiendo un territorio. Dios se le reveló primero a Abraham y le prometió ser una nación, y ahorita le estaba prometiendo un territorio. Muchas veces Dios aparece en nuestras vidas para afirmar en nosotros la esencia de lo que Él quiere hacer en nosotros, para después, luego que usted y yo obedecemos y damos el paso de fe y seguimos avanzando hacia lo que Dios quiere, hacia el tiempo de Dios, y cuando llegamos a ese lugar preciso de Dios, es cuando Dios viene y complementa la palabra y nos muestra no solamente lo que Él quería que usted y yo fuéramos, sino lo que Él quiere darnos a nosotros, que usted y yo no nos hemos dado cuenta. Porque muchas veces condicionamos a Dios en la forma en que le pedimos y aún en la forma en que Dios tiene que actuar. Condicionamos a Dios en el tiempo y en el espacio. Encajonamos a Dios en nuestro tiempo cronos, cuando Dios está por encima. Dios está en el tiempo kairos. Dios está en el eterno presente. Y Dios no puede ser limitado por la forma en que usted y yo somos limitados. Nosotros medimos el tiempo en horas, en minutos, en años, en días. Pero para Dios es un eterno presente, y Dios está mirando tu pasado, tu presente y tu futuro de manera simultánea. Y Dios está tratando de que en tu presente ese pasado que tú vienes arrastrando, que tú vienes llevando a cuestas, sea limpiado, sea quitado de tu vida. Y cuando tú y yo podamos entender eso, y cuando ya hayamos soltado el pasado, es el momento de Dios, es el tiempo de Dios, es el lugar de Dios, para que tú y yo podamos ver hacia dónde Dios nos quiere llevar, el futuro de bendición que ya Él tiene preparado para nosotros, pero que no hemos visto porque estamos mirando atrás. Pero estamos en un proceso de transición. El lugar en donde tú hoy estás no es el destino, solo es el camino. Tú vas de paso. Amén. Entonces, a veces pensamos ir más allá de los límites, más allá de los lugares en donde Dios ha determinado que usted y yo estemos. ¿Qué fue lo que pasó con Lot? Lot miró la tierra y la miró deseable, miró por allá el valle, miró todo lo que estaba a su alrededor, pero no alcanzó a mirar verdaderamente lo que Dios quería ver, porque la promesa no era en ese momento para Lot, la promesa era para Abraham. Y aunque Lot se había beneficiado de la promesa, Dios estaba preparando algo especial para Abraham, y que no le podía dar hasta tanto no hubiese un rompimiento en su vida. Un rompimiento en esa relación. Porque la palabra fue muy clara en el capítulo 12, versículo 1. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, usted se estará preguntando, ¿será que Dios quiere que yo me aleje de mi familia? Por supuesto que no. No es eso lo que dice la palabra. En el caso de Abraham, Dios necesitaba sacar a Abraham del contexto pecaminoso en el que estaba, de todo lo que lo rodeaba y que no le permitiría verdaderamente a él tener una relación con Dios, conocer a ese Dios grande, a ese Dios verdadero, a ese Dios todopoderoso. No lo podía haber hecho estando allá en Ur de los Caldeos. Por eso Dios tenía que sacarlo de ese contexto. ¿Y cuántas veces Dios está esperando sacarnos a nosotros de diferentes circunstancias, de diferentes momentos, de diferentes lugares, para que usted y yo podamos verdaderamente tener una relación real con Él? Porque es cuando usted y yo salimos de todo eso, de todo el bullicio del mundo, de todo lo que nos está perturbando en la vida, es cuando usted y yo estamos en el momento preciso para poder escuchar la voz de Dios, para poder ver a Dios, para poder percibir a Dios, para poder sentir que Dios es real. Entonces, en el tiempo de Dios y en el lugar de Dios es donde usted y yo vamos a entender los procesos de la transición. Pero sigue diciendo, desde el versículo 15 en adelante,
que usted y yo podemos alcanzar mucho más cuando permitimos a Dios actuar a su manera y no a nuestra manera. Hoy usted posiblemente tiene en su mente una petición, un deseo que tiene en su corazón y le dice: Señor, yo quiero que me bendigas, yo quiero que me des esto, yo quiero que antes de finalizar el año pase esto. Y le estamos dando todos los detalles a Dios. Y no hablo de solo los detalles de lo que deseo, sino la forma en que queremos. Quiero que lo hagas así, a esta hora, en este día, en este lugar. Y le estamos diciendo a Dios todo. Y yo le pregunto, ¿quién sabe actuar mejor, Dios o nosotros? Porque la Escritura nos habla de que nuestros pensamientos no son los de Dios y que nuestros caminos tampoco son los caminos de Dios. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y usted: pero no, es que es un deseo que yo tengo en mi corazón. Hermano, la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y a veces lo que usted y yo creemos que es bueno, quizás no es bueno para nosotros. Puede ser bueno para otros, pero no para nosotros. Pero Dios sabe cómo actuar. Y por eso es importante entender que a la manera de Dios las cosas salen mejor. Salomón dice que sin visión, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Es decir, sin la instrucción correcta, el pueblo perece. Pero me llama la atención que en otra versión dice: donde no hay dirección divina, el pueblo no camina en orden. Ojo, donde no hay dirección divina, el pueblo no camina en orden. Y cuando yo leo eso, me asombro de lo que Dios quiere verdaderamente hacer con su iglesia, hacer con su pueblo, porque Dios está hablando en estos días de una manera categórica y de una manera, digámoslo así, contundente a la iglesia, de que es tiempo de que usted y yo entremos a lo nuevo de Dios. De que no estemos buscando el antaño, porque ya pasó. No estemos viviendo de glorias pasadas, no estemos viviendo de lo que usted y yo fuimos, no estemos a toda hora lloriqueando de lo que pudo haber sido y no fue, porque Dios está buscando que usted y yo en el momento preciso y en el lugar preciso nos demos cuenta de que Dios quiere actuar de una manera específica en nuestra vida. Y cuando dejamos que Dios actúe es cuando usted y yo nos damos cuenta de que el camino se abre. Cuando usted y yo dejamos que Dios actúe es cuando nos damos cuenta que aunque atrás esté el faraón y aunque adelante esté el mar rojo, Dios puede abrir el mar para que usted y yo podamos cruzar. Porque esa es la manera de Dios, no es a nuestra manera. Y un ejemplo claro de un gran siervo de Dios que no entendió en un momento cómo Dios iba a actuar es el profeta Habacuc. Cuando usted lee el libro del profeta Habacuc, que a propósito es bien corto ese libro, pero bien lleno de palabra de Dios, usted se da cuenta que los primeros 2 capítulos de ese libro de Habacuc son capítulos en donde Habacuc le dice a Dios que no entiende por qué Dios va a actuar de esa manera. Capítulo 1, en la primera parte dice Habacuc: Señor, mira tu pueblo, mira cómo está sufriendo, mira acá en el cautiverio, mira todas estas circunstancias que estamos viviendo. La segunda parte del capítulo 1 dice que Dios le da una primera respuesta y le dice: ¿sabes qué, Habacuc? Mira, aunque el pueblo está sufriendo, aunque el pueblo está en estas circunstancias, yo voy a permitir que venga este pueblo extranjero y que los cautive mucho más, que los conquiste, que los aprisione, que haga cosas más fuertes con ellos. Y que entonces en el capítulo 2 Habacuc le dice: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios permita que este pueblo tan terrible, que estos enemigos tan terribles puedan venir a ejercer la justicia de Dios sobre el pueblo de Israel? Y en el capítulo 3 comienza entonces Habacuc a entender por qué Dios estaba haciendo y para qué Dios estaba haciendo. Y usted conoce este tremendo verso, esta frase tan preciosa de Habacuc capítulo 3 versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto,
Y aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas no den nada, aunque no pase nada alrededor, aunque todo lo que esté a mi alrededor esté mal, dice Habacuc, con todo. Dígalo conmigo, con todo. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Está diciendo Habacuc esto porque es que, ¿y por qué le digo el contexto? Porque leemos ese versículo 17, ay, wow, Dios, esta es palabra de Dios para mí, pero no entendemos lo que estaba sucediendo. Porque es muy fácil reclamar las promesas bonitas de Dios. Es muy fácil querer los resultados y no querer vivir los procesos. Como iglesia muchas veces nos gustaría estar en el momento y en las circunstancias de cualquier otro ministerio, pero no estamos dispuestos quizás a pagar el precio que conlleva llegar a ese lugar y llegar a ese momento. Porque nosotros los seres humanos nos gustan los resultados y no los procesos. A los chicos que están mirando, a algunos adultos y están mirando, wow, qué camioneta tiene este hermano, uy, qué bendición la casa de este otro hermano, yo quiero eso. La respuesta sería, ¿estás dispuesto a pasar lo mismo que pasó esa persona para llegar a ese punto? Porque el resultado es bien agradable. Llegar a ese momento es bien agradable, pero si tú te tomaras el tiempo de preguntarle a esa persona de la cual tú anhelas algo que tiene y le preguntas qué pasó en tu vida, te vas a dar cuenta que detrás de ese resultado hay un gran proceso de transición. Hay un gran proceso en donde Dios de un punto tomó a esa persona y lo llevó por todo un proceso hasta permitirle llegar al momento en donde está hoy. Eso es lo que estaba pasando en Abraham. Desde el momento en que Dios lo llamó hasta el momento en que le está ratificando la palabra, no pasó un día, no pasó una semana, no pasaron 2 meses, pasaron años. Porque el grave problema que tenemos muchas veces cuando leemos la Biblia es que creemos que de un capítulo a otro solo pasó un día o un mes o un año. Cuando a veces leemos y de un verso a otro han pasado décadas. Y aquí había un proceso de años en la vida de Abraham, un proceso de obediencia, un proceso de aprender a escuchar la voz de ese Dios que le habló estando en una tierra pagana, donde nadie creía en Dios, en donde quizás hasta ese momento la figura de Dios no existía para el contexto donde estaba Abraham, pero a Dios le plació mirar la vida de este hombre Abraham. Pudo haber sido cualquier otro, pudo haber sido en cualquier otro lugar, pero a Dios le plació mirar a ese hombre en Ur de los Caldeos y llamarlo y decirle, mira, yo te voy a prometer que a través de ti voy a bendecir todas las familias de la tierra. Pero esa promesa usted y yo también la podemos tener cuando usted y yo entendemos que hay un momento y que hay un lugar de Dios para que usted y yo podamos mirar hacia adelante. Así es. Porque los límites para un ciego están dados solamente por lo que él ve. Pero los límites para un soñador están marcados por el tamaño de sus sueños. Y yo le pregunto en esta hora, ¿te has atrevido a soñar en la última semana? ¿O crees que ya estás cansado de soñar y ver que tus sueños no se realizan? ¿O de pronto estás pensando que ya estás muy avanzado en edad para soñar? Eso es para los muchachos, eso es para los jóvenes. No, señor, eso es para todos, porque mientras que usted y yo tengamos vida y tengamos la capacidad en Dios de soñar, Dios es poderoso para hacer esos sueños realidad. Amén. Y yo creo que aunque usted y yo estemos hoy en un tiempo y en un momento que quizás no nos agrade mucho, Dios está usando ese tiempo y está usando ese lugar para que usted y yo podamos transicionar hacia lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Entonces, más allá de lo alcanzable en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, es lo que usted y yo debemos entender hoy, lo que usted y yo nos debemos llevar en el corazón hoy, para poder entender que Dios es poderoso para transformar nuestra vida, para transformar nuestro futuro, para transformar nuestra realidad presente. Dios no es solamente el Dios que actuó hace 2000 años, que sanó enfermos, que hizo milagros, es el mismo Dios que hoy hace milagros, que hoy sana enfermos, que hoy sana, que quita los problemas que usted y yo podamos tener cuando entendemos que verdaderamente Él actúa como Él quiere. Lo que no entendemos, Pablo le habla a los corintios y le dice, ¿saben una cosa? Lo insensato de Dios
es más sabio que los hombres. Y yo le pregunto a este auditorio en esta hora, ¿quién puede levantar la mano y decir que entiende a Dios? No podemos entender a Dios. Porque cuando Dios nos pide algo, lo primero que dice, pero ¿por qué esto, Señor? ¿Pero por qué este proceso? ¿Pero por qué esta circunstancia? Yo no entiendo. Y creo que ha sido parte de la oración de todos. En algún momento de la vida o muchas veces le hemos dicho a Dios en la oración, no entiendo. Lo bueno es que la Biblia nunca nos dice que debemos entender a Dios, sino que debemos obedecer. Obedecer. Dígale al que está a su lado, obedecer. ¿Y cuánto duele obedecer? ¿O no? Obedecer duele. Sujetarnos a la autoridad duele. Pero no hay nada que traiga más bendición que eso. Y Dios anhela que usted y yo seamos un pueblo que más allá que busquemos entenderle, busquemos obedecerle. Porque hay un momento, hay un lugar y hay una manera en que Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Quiere usted atreverse a obedecer a Dios? ¿Quiere usted atreverse a dar el paso de fe y decirle, Señor, no entiendo lo que me esté pasando, pero no importa que no entienda, yo sigo avanzando, yo sigo adelante. Si tú me has puesto acá, si tú has permitido esto en mi vida, algo bueno tú vas a hacer. Porque sabe una cosa, Dios no sabe hacer cosas malas. Todo lo que Dios hace es bueno. Y es tan interesante la narración del Génesis porque en el capítulo 1, cuando habla acerca del día sexto, cuando creó al hombre, después de que terminó el día sexto, dice que vio Dios que era bueno. Y a diferencia de los otros días, dice que era bueno en gran manera. Y si miramos los hombres ahora, y hablo hombres en el contexto de la humanidad, ¿qué puede usted y yo decir que son buenos? Porque hay guerras, secuestros, robos, atentados. Tantos países hoy están sufriendo los flagelos de la rebelión, de las armas, de la violencia. Y decimos que el hombre es bueno. Creo que en nuestro pensamiento humano el hombre no es bueno. Y usted me dirá, los más espirituales dirán, Pablo dice que no hay bueno sino solo uno, Dios. Pero dice que en el principio Dios nos creó buenos y buenos en gran manera. Tristemente el pecado entró, lo dejamos entrar y corrompió todo. Pero asimismo Dios hizo provisión y entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Para decirnos, mira, aunque en el principio cuando pecaste todo estaba perdido, no había chance de nada, a través de mi Hijo y a través de la sangre de Él, todo vuelve a ser regenerado. Amén. Y hay esperanza. Amén. Y pudiéramos quedarnos hablando acerca de Abraham, de tantos procesos que vivió, tantas transiciones que vivió, pero simplemente quise tomar esta parte para dejar sembrado en su corazón estos tres elementos acerca de la transición en nuestras vidas. Que hay un tiempo, que hay un momento y que hay una manera en la que Dios va a actuar en nuestras vidas. ¿Qué tal si se pone de pie? Y vamos a dar gracias. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cierra ahí sus ojos por un momento. Quiero decirle lo siguiente, cuando usted y yo soñemos, no soñemos a nivel de lo que usted y yo podamos hacer. Porque si soñamos a nivel de lo que usted y yo podemos
hacer, eso es algo muy pequeño. Es poco. Porque los sueños humanos están manchados de egoísmo, son de visión miope. Además que nos van a dar a nosotros mismos el mérito de haberlo logrado. Pero yo quiero invitarte en esta mañana que al salir de este lugar tú salgas creyendo que puedes soñar más allá de lo que quizás hoy puedas ver, más allá de las posibilidades que hoy puedas tener. Porque cuando soñamos en grande, estamos soñando en Dios. Cuando soñamos en lo imposible, estamos soñando conforme a lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere hacer lo imposible en nuestras vidas. Para lo posible, por eso estamos nosotros, para que hagamos lo que tengamos que hacer. Pero cuando usted y yo soñamos en grande, pensemos en lo imposible para nosotros, pero que es total y fácilmente posible para Dios. El Señor en esta mañana viene para decirte y dejar en tu corazón esta palabra. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esa es la pregunta. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para